Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. En un día, en un ratito les vamos a contar, en el cual Macri estuvo con una serie de anuncios, si se quiere, a pura billetera. Como habíamos anticipado, el presidente haciendo dos actos muy importantes, uno con gobernadores, el otro con los sindicalistas de las tres CGTs y con un mismo denominador común. Abre la billetera del gobierno nacional y envía una cantidad de fondos inmensa para lo que resta del año a las provincias por un lado y a las obras sociales por el otro, de alguna manera tratando de alinear el escenario político mientras la situación económica no se recupera. Después vamos a hablar un poquito de este tema porque a las provincias les va a transferir el gobierno nacional vía devolución de coparticipación y la firma de préstamos muy blandos de ANSES que hoy firmaron 37.000 millones de pesos extra, de acá a fin de año. Y en el caso de los sindicalistas se anunció una especie de nuevo plan de salud para hacer obras importantes en el hospital público, pero la filosofía básica fue saldar una deuda de 30.000 millones de pesos que tenía el Estado Nacional con las obras sociales que Cristina tenía pisada en los últimos 3 o 4 años y que Macri hoy decidió comprometerse a devolver a las obras sociales sindicales, fundamentalmente a los sindicatos de las tres CGT. Por eso hoy estaban Caló, faltó Moyano, faltó Barrio Nuevo, pero bueno, Barrio Nuevo fue uno de los que negoció ese acuerdo y Moyano envió a sus hombres de confianza. Y de alguna manera las tres CGT que se van a unificar en este mes de agosto empezaron a alinearse. ¿Cuánto le durará al presidente esto de abrir la billetera y enviar fondos para tratar de calmar un poco el escenario político y sindical? Pero antes de meternos en esos temas, me gustaría hablar un poquito del efecto osito de peluche, que es un poco lo que sucede en la Argentina, me parece que en cualquier parte del mundo, pero en Argentina mucho más. Ya había sucedido algo similar el año pasado, pero esta vez fue verdaderamente asombroso, cuando el supermercado Coto hace una oferta muy agresiva de vender ositos de peluche de 1 metro de alto, ositos de peluche verdaderamente grandes, a solo 300 pesos. Había una oferta que salió publicada en los diarios y todos sabían que entre el 29 y 31 de agosto, 29 y 31 de julio, iba a estar estos ositos de peluche. Era, a ver si tenemos ahí la oferta, pero era efectivamente la oferta muy llamativa, porque efectivamente se decía que era una oportunidad única. Y efectivamente era una oportunidad única porque esos ositos de peluche valen por lo menos, no sé, 1.000 pesos, 1.500 pesos, no los 300 pesos que se estaba promocionando. Y ocurrió esto, que una especie de avalancha, porque había más de 150 personas esperando a que abrieran las puertas del supermercado el viernes y poder comprar el osito de peluche. Ahora, la pregunta, ya está el osito de peluche, la pregunta es, ¿por qué? Digamos, la gente, cuando le bajás mucho el precio, bueno, va y hay demanda. Efectivamente hay una demanda muy, muy importante. Y en este caso de osito de peluche. Hay una gran preocupación de algunos sectores textiles porque reaparece el puerta a puerta, que es más o menos como el osito de peluche, porque el puerta a puerta hoy de Argentina en precios de ropa con cualquier país del mundo, no solamente con China, sino con Estados Unidos o con España, sale mucho más barato comprar la ropa en cualquier parte, menos en Argentina. Y lo mismo pasa con muchos otros productos. Y hay toda una discusión respecto a esto. ¿Qué está pasando? Que Argentina está nuevamente muy cara. Tiene que ver obviamente con la inflación del 47% anual que dio la ciudad de Buenos Aires en junio, pero también tiene que ver con un elemento que es que el dólar está planchado en los últimos meses, entonces Argentina se ha vuelto mucho más cara en dólares de lo que era a principio de año con la devaluación. Y de nuevo tenemos la discusión de siempre. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos la importación para poder comprar más barato
y se ponen en riesgo puestos de trabajo de la industria local, o permitimos que uno compre más caro y que el consumidor tenga que esperar que haya una o dos ofertas y se tengan que abalanzar todos a comprar, porque si no, no hay demanda. Es decir, en estos precios, en estos valores, con esta inflación, la compra en el mercado local está para abajo. Hay una caída muy, muy fuerte del consumo. Bueno, ya están en nuestros estudios, está Orlando Ferreres, gracias por venir, Orlando. Bueno, hay una guerra de precios, porque siempre que ocurre esto, que se disparan los precios, el dólar de nuevo te queda atrasado, comprar en el exterior sale más barato. Ahora vamos a repasar algunos precios. No solamente está la discusión de qué haces, si abrís la importación o protegés a la industria nacional, sino que está la discusión sobre quién tiene la culpa del aumento de precios. Tal cual. Y hoy se están tirando los productores, por ejemplo, del campo, que dicen que los que se llevan la parte del león son los supermercadistas, y el gobierno que dice que no va a intervenir. Entonces empiezan de nuevo una serie de discusiones que ya conocemos, porque son más o menos las discusiones que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años. Bueno, ¿qué pasa? ¿Puede empezar a bajar la inflación como dice el gobierno, o seguimos en los picos anuales? No, está bajando. La inflación mensual está bajando, de más o menos 7, 4,3, 3,1, este mes era entre 2 y 2,5. Me refiero al mes de julio. Sí. O sea, y el mes de agosto puede estar todavía más baja. Pero por eso que hay que hablar de la inflación que pasó en los últimos 12 meses, que es 46%, y de la inflación de los próximos 12 meses, que puede ser 22%. O sea, es la mitad más o menos lo que se prevé. Pero esta estuvo afectada por todos los aumentos de tarifas que hubo, que están ahí, digamos, un poco en la cuerda floja, pero que se van a concretar en algún momento, sin duda, y entonces posteriormente va a ir bajando. Ahora, lo que vos decís del tipo de cambio, ese es un problema, porque si tenés una inflación tan alta de 46%, y el tipo de cambio aumentó más o menos eso, no estás mejorando el tipo de cambio. Y la gente de la industria dice, no, esto no me conviene, no va. Claro, de hecho, ¿por qué el miedo de nuevo, los fabricantes de ropa, de los textiles, a que abran la importación o el puerta es más barato a puerta? de cualquier lado. Miedo que no había en el 2003, 2004, cuando tenías un dólar súper alto. Sí, claro. Y que Argentina estaba más barata que en cualquier país. Porque de nuevo tenemos el problema ese, de que Argentina ha quedado de nuevo cara, no solamente respecto a China, que obviamente Argentina nunca puede va a ser competir, cara, sino respecto a Estados Unidos o respecto a España. Sí, tal cual. O sea, es imposible competir porque los costos están más bajos en todos lados y entonces no hay forma. Pero el tema, ¿es productividad o es básicamente tipo de cambio? Bueno, ahora vamos a discutir un poquito la cuestión. Están en nuestros estudios, está Luciano Ditela, que es directivo de APIMEL, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, porque después hay otra discusión de que está faltando manteca, ¿no? Y tiene que ver con estas discusiones también entre los tamberos que están en la lona y acusan a que los supermercados se llevan la parte del león, y el gobierno que ha dicho que por ahora no va a intervenir. Y está también Luciano Galfione, que es secretario de la Fundación Proteger, porque yo quería mostrar también estos datos, ¿no? Y cuando hablamos un poco del puerta a puerta, hoy cualquier producto, por ejemplo, no sé, una prenda, un jean de hombre, que comprado a través de Alibaba, que es un portal, el portal más grande chino, te va a llegar o puede llegar puerta a puerta en 370 pesos. En la salada sale 350 pesos, más o menos lo mismo. Es lo mismo comprar hoy en China que en la salada. Pero claro, una primera marca en cualquier local te sale 4 veces más. 1.300 pesos. Y no solamente son estos productos, sino que vamos repasando rápidamente. Pasa lo mismo una remera cualquiera. Comprarla a 135 pesos por Alibaba, más o menos el mismo precio de la salada, o 450 en cualquier local comercial de la avenida Santa Fe o de un shopping. Lo mismo una camisa de algodón, y lo mismo con las zapatillas. Miren estos valores de una zapatilla comprada también en China, que el puerta a puerta va a facilitar esta posibilidad. En la salada
o una primera marca, ¿no? Pero yo hacía no solamente esta comparación, digamos, para decir, bueno, puede ser el tema Alibaba o no, sino que uno toma y compara una primera marca, por ejemplo, un jean en Zara, la marca española, y en Argentina sale mucho más caro el mismo jean que en Madrid o en Nueva York, de la misma marca. Pero no es solamente primera marca comparando Argentina contra Madrid o Nueva York, sino los alimentos, que es un problemita, y ahí empieza a marcar que hay otra dificultad en Argentina y que no pasa solamente por los costos que evidentemente recargan los productores locales, sino que es lo que hablábamos un poco con Orlando, también qué está pasando nuevamente con el dólar. Por ejemplo, cuando los alimentos, de los cuales Argentina es un gran fabricante mundial, están más caros, es decir, un kilo de arroz, hoy en la Argentina sale más caro que en Nueva York, que obviamente es mucho más caro que en Miami o que en otro supermercado de otro lugar de Estados Unidos, o en Madrid. Esto es comparando Walmart y Carrefour de Argentina, de Buenos Aires, Nueva York y Madrid. O 2 litros 25 de gaseosa sale prácticamente igual que 2 litros, o un poquito más caro que 2 litros en Nueva York, y mucho más caro que una botella de 2 litros de esa marca en Madrid. Y bueno, y la discusión del aceite. Digamos, hoy tenemos un aceite tan caro como el que compran en Nueva York o en Madrid, siendo que Argentina es un gran productor de alimentos. Ahora vamos a hablar un poquito con Orlando Ferreres del tema. Pero bueno, ¿qué está pasando? Hay una especie de discusión de nuevo, ¿qué hacemos? Si abrimos las importaciones, peligra la industria. Si no se abren las importaciones, hay un problema, que el consumidor está pagando precios muy elevados. Bueno, básicamente la discusión habría que dar cómo se forma la composición de ese precio que bien vos presentaste y comparar un poco cómo son las estrategias comerciales en cada uno de esos países a los cuales competimos. La Argentina, como venimos diciendo desde la Fundación Proteger hace bastante tiempo, tiene un problema estructural y no es un problema de la producción. El problema para nosotros es que siempre se ataca por la parte más fina, que es el productor. Cuando uno habla de un precio de una prenda de marca, como vos bien señalabas, claro que es carísima la prenda de marca en la Argentina. Ahora, vos bien señalaste ahí que los precios en la salada, y me pongo en el otro extremo, son más baratos que en China. Entonces, yo me hago esta pregunta: si los precios en la salada son más baratos que en China y están producidos localmente, evidentemente, ¿el problema es la producción local o hay una serie de factores que no tienen absolutamente nada que ver con la producción y con la industria y que hacen a la composición del precio? Bueno, la respuesta... Ustedes dicen, el que está formalizado en blanco en la Argentina lo matan los bancos, lo matan los impuestos... Por supuesto. Del Estado. Por supuesto, hay otros factores que llevan a que la ropa sea tan cara. Clarísimo. Mira, vos lo pusiste. ¿Por qué Zara en Nueva York puede vender más barato que en la Argentina? Fácilmente. Zara en la Argentina está ¿dónde? En los shopping. En los shopping tiene que pagar precios exorbitantes de alquileres, tiene que pagar los costos de las tarjetas en la Argentina. En Madrid y en Nueva York también Zara está en los shoppings. Sí, pero no están las promociones que están acá, no tienen los costos inmobiliarios que tienen acá. Los canales de venta en esos países son muchísimo más multitudinarios que en la Argentina. El canal de venta es mucho más grande, eso baja muchísimo el costo por ticket, y eso hace que para cualquier marca, no solo para un retail como Zara, se vuelvan los precios exorbitantes. Es un dato eso, pero claro, hay que ver si eso la culpa la tiene la producción. Nosotros decimos, vamos a abrir la importación, con eso bajamos los precios. Falso, absolutamente falso. El costo productivo de cualquier prenda en la Argentina está en el orden del 20% de cualquier producto. De hecho, lo viste vos, lo señalaste vos en el costo productivo que se tiene en un lugar como la salada, que tiene una carga impositiva prácticamente nula. Entonces, ¿cómo llegamos a un jean a 1.500 pesos? Y bueno, fácilmente tenés los alquileres de los shopping, tenés las tarjetas de crédito, tenés las promociones, la marca tiene que poner un marketing, sí, tenés la distribución, tenés una serie de factores que no tienen absolutamente nada que ver con la producción y la industria. Lo que me llama la atención es que incluso productos de primera línea, vamos a decir, una camiseta de la selección nacional, hoy en la Argentina, en Buenos Aires,
cuesta, de Adidas obviamente, ¿no? Cuesta más caro en Buenos Aires que en Nueva York. Es el mismo ejemplo. Digamos, y seguramente esta camiseta es importada. Porque puede ser importada. Bueno, es decir, que viene la importación y acá le remarca. A ver, más. Si yo te digo lo siguiente, si el 20% de un producto es el costo de producción, en un jean de 1.500 pesos, en una remera de 1.200 pesos, el 20% es la producción, son 240 pesos, yo te la regalo la remera. Te la regalo, no la produzco, es gratis, ni siquiera la traigo importada. Te la bajo 240 pesos. ¿Cuánto vale? Más cara que en Nueva York. Eliminé la industria nacional, y no solo la industria nacional, eliminé la industria. ¿Se entiende? Clarísimo te lo digo. Entonces, eliminé el producto y sale más caro que en Nueva York. Ahora, evidentemente, el costo industrial no es el problema en la Argentina. El problema está en otro lado y es la discusión que tenemos que dar. ¿Dónde está el problema, Orlando? Está en todos lados. Bueno, no se puede resolver todo junto, pero el problema impositivo es un problema serio, porque si vos sumás, vos vivís en un municipio, pagás los impuestos municipales, vivís en una provincia, pagás los impuestos provinciales, vivís en la nación, pagás el IVA, ganancias sin ajuste por inflación, y todo eso, bueno, sumando todo, llegás, incluyendo las obras sociales sindicales, que también cobran compulsivamente, digamos, porque lo recauda la AFIP a través del ANSES, llegás a un 53% de impuestos. Y 53%, ¿dónde hay eso? En ningún país del mundo, nada. Pero es un tema del cual no se habla mayormente. Se habla del Banco Central, de la LEVAC, pero de toda esta parte que hace a la producción no se habla. Entonces, ahora, viste que hay una tensión. El gobierno ahora ha empezado nuevamente a cerrar las importaciones, está poniendo más trabas a las importaciones. Nunca las abrió mucho, ¿eh? Sí, pero destrabó mucho de lo que había de stock pendiente. A ver, una economía que tiene dólares es lógico que quiere importar más, digamos, porque es una forma también de crecer. De gastar. Digamos, el problema que teníamos en los últimos años es que no podíamos importar porque se habían acabado los dólares. Entonces teníamos que estar cerrando todo, no ya como defender la producción nacional, sino que el Banco Central te pisaba todos los dólares porque prefería dárselos a la clase media para que la clase media no tuviera sus dólares en el bolsillo para atesorar. Ahora, está esa discusión, ¿no? De si abren un poco más el tipo de cambio no siguió para disciplinar los precios un poco o si cierran para proteger a la industria. Lo cierto que yo decía, hoy lo del osito de este peluche, le ponen a 300 pesos, algo que seguramente es importado y que tal vez de precio de costo está en 300 pesos, pues no sé si ahí el supermercado pierde. Hicieron, elegí el peluche gigante de 1 metro, 299 pesos. Un osito así chiquito, te sale esos 300 pesos. Este era de 1 metro. Es decir, acá fueron a costo y la demanda explotó. Digamos, todo el mundo desesperado por comprar, que dice el empresario. No, pero por eso te digo, ese tipo de productos son productos absolutamente importados. Ositos de peluche en la Argentina no se fabrican ni se van a fabricar nunca en la historia. Todos los ositos de peluche en el mundo se fabrican en China. ¿Por qué Coto puede bajarlo a 300 pesos? Y sencillo. Porque tiene un margen enorme. Porque tiene un margen enorme, porque la ganancia, vuelvo a decir, no está a ese mismo por ahí lo vende en día normal y lo vende a 1.500 pesos. Por supuesto, porque el margen de ganancia está en la cadena comercial. Y no solo la cadena comercial, después se lleva una parte, como dijo Orlando, claramente los impuestos. Otra parte se llevan todos los bancos. Por eso digo, tenemos que darle esa discusión. ¿Sí? Cada vez que nosotros alentamos a la importación como la manera de bajar el costo productivo o bajar al consumidor lo que estamos logrando es un desempleado más. Un desempleado más para la Argentina es un subsidiado más para el Estado. El día que entendamos que cada vez que perdemos un empleo al Estado le sale más caro, cada vez somos menos competitivos, vamos a entender que la única posibilidad de llevar un país al desarrollo, que es lo que queremos, es a través del empleo, a través de la producción. Hoy se dio una discusión, ahora vamos a hablar por el tema del precio de los alimentos, de la manteca, hace poco estamos con el aceite, hay una tensión muy grande entre los productores agropecuarios y los tamberos, con la cadena de supermercadistas pidiéndole al gobierno que intervenga. Y hay una discusión dentro del gobierno con parte del gabinete diciendo vamos a intervenir, Pratgay, el propio Bruyaile, y otra parte del gabinete diciendo no vamos a intervenir nada, no vamos a volver a esas prácticas, a esas andadas. Está el Beto Valdés con nosotros, ahora vamos a estar discutiendo. Ahora Juan Carlos Morán. Sí. Sobre el tema de leche.
Sí. Mi viejo es tambero hace 66 años. La realidad es que el tema de la leche y el tema de los tambos y bueno, el precio de la manteca es un tema que no se puede analizar si no es en términos estructurales por un lado, pero también en términos de una herencia de distintos factores que influyen sobre los precios. Presión impositiva, distorsión de precios, intervención en los mercados distorsionando precios, una inflación y una emisión que queda de herencia y que tiene su inercia en este gobierno. En el tema leche, por ejemplo, hubo miles y miles de tamberos que cerraron al cabo de los últimos 15 o 20 años. En la provincia de Buenos Aires fue terrible. Particularmente en el caso de Córdoba y Santa Fe hay una situación que también afectó el tema de las inundaciones. Y el año pasado, por ejemplo, el productor, obviamente que es el más jodido, en las dos puntas vos tenés al consumidor y al productor, que siempre es el más jodido. Hoy un litro de leche te lo entregan a 4 pesos y en la góndola vale 18. Ahora la realidad es que a fin del año pasado el precio de la leche al productor le pagaban 2,40, 2,50. Le prometieron un subsidio al gobierno anterior de 30 centavos, lo hicieron llenar miles de papeles y nunca le llegó. Y la realidad es que casi todos los temas del campo este gobierno avanzó, cumplió con sus promesas, lo solucionó, y el tema de la leche, como otras economías regionales, es un tema pendiente que el propio Macri lo reconoció el otro día. A ver, me voy a meter con ese tema y va a haber polémica, porque está Luciano Ditela, que es directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, y fue subsecretario director de lechería. De lechería en el gobierno anterior, en el gobierno de Cristina. Bueno, ¿cómo viene la mano? Ha habido críticas diciendo el gobierno no interviene, tendría que ayudar a los tamberos, tendría que meterse más con los supermercados. Por eso va a faltar ahora la manteca. Bueno, es como dice Morán. Es complicado. El problema viene del gobierno anterior. Hay una crisis internacional muy grande por los precios de los lácteos mundiales muy bajos. Y esa crisis ha repercutido en Argentina. Sí. Y la verdad que los productores están recibiendo un precio muy por debajo de los costos, los industriales estamos perdiendo plata y los consumidores están pagando un precio alto por los lácteos. O sea, la situación es insatisfactoria para todo el mundo. El gobierno encima ha puesto más de 1.000 millones de compensaciones, este gobierno, 1.100 millones, y no ha solucionado el tema. ¿Y a quién compensa con esos? A los tamberos. A los tamberos. A los tamberos. Eso creemos que fue un error, habría que haber subsidiado o aumentado los reintegros a la exportación. Porque parte del problema fue la sobreoferta que hubo. ¿Usted es tambero? Tambero e industrial, las dos cosas hoy. Sí, sí. ¿Y cree que fue un error darle plata a tamberos como usted? Sí, exactamente, porque no resolvía el problema. Entonces solo compensaba por parte del daño que se había generado. ¿Por qué falta ahora la manteca? Bueno, justamente, la producción es la segunda consecuencia de la crisis láctea y hay algunas consecuencias que vienen para adelante. Que la producción cayó un 17%, en parte por el bajo precio y en parte por la inundación. Y si no hay leche, no se hace leche en polvo. Y la leche en polvo descremada, sobre todo, es la que permite extraer la crema con la cual se hace la manteca. Entonces, como no tenemos excedente de leche para exportar, no se hace leche en polvo y no se extrae la crema para hacer manteca. Es una cadena complicada. En una industria entra leche y salen 50 productos. Entonces, ¿hay riesgo de que se disparen los precios de la manteca ahora? Bueno, han subido ya y posiblemente vayan a seguir subiendo. Por suerte ya estamos entrando en la primavera, la producción va a subir. Pero acá hay una pregunta muy importante sobre el futuro de la producción lechera y qué va a pasar el año que viene. Nosotros creemos que si no mejoramos rápidamente el precio de los tamberos, va a haber problema de suministro de leche el año que viene. A ver. Está dentro creo que la manteca está dentro de los precios cuidados. Sí. Así que dijo Burjaile, generó polémica. Yo creo que Córdoba y Santa Fe nadie puede desconocer de que hay una situación complicada con respecto al clima, las inundaciones que sufrieron y por supuesto que esto ha afectado. Uno estima que dentro de muy poquito tiempo se va a acomodar y que se va a poder producir y que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Hace una semana se hablaba del precio del aceite. Casi todos los medios salieron a decir que el aceite iba a aumentar arriba del 300%. Bueno, la realidad fue otra totalmente diferente. Eso lo dijo un gremialista, colega suyo, digamos, un gremialista bueno, está bien, ayudaron mucho los medios en donde dijeron que
el aceite iba a aumentar 300% y la realidad fue que el aceite aumentó un 5%. Ahora están diciendo que va a haber desabastecimiento. Hay un factor que es importante, que es el tema del clima, el tema de las inundaciones y por supuesto que nosotros estamos esperando de que a corto plazo se solucione, ¿no? Beto, hay una discusión dentro del gobierno si intervenir más contra los supermercados, una reunión el jueves pasado, regular más Prat-Gay, el propio Brullaire, Rogelio Frigerio, también el ala, si se quiere, más política del gobierno, y después los ortodoxos, ¿no? Mario Quintana, claro, vicejefe de Gabinete Económico. Sobre todo el área también, yo te agregaría, Maxi, de producción y comercio, es decir, el ministro Miguel Brown, el secretario Pancho Cabrera, de Comercio, y el secretario de Comercio Miguel Brown, que acá jugarían un poco el rol que quizás tiene Federico Sturzenegger en la pelea por la tasa de interés con Prat-Gay. Es decir, vos le definías un poco el ala política, pero algunos dicen que es el ala más estructuralista o el ala desarrollista del gobierno, más allá de las diferencias que tiene el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con el propio Prat-Gay. Y ahí Brullaire, que era un poco lo que vos planteabas, termina teniendo una frase relativamente incómoda, porque supuestamente él también quería que el gobierno, que el Estado interviniera, y evidentemente por el momento se ganó la postura en el presidente Macri. Creo que también está la referencia a Quintana y Lopetegui, ¿no? Cada vez más influyentes cerca del jefe de gabinete Marcos Peña, y en lo que tiene que ver con la heterogeneidad que hay dentro de este equipo económico, me parece que hay que seguirlos a Quintana y Lopetegui, sobre todo a Quintana, ¿no? Vos sabés que hay una especie de contradicción, porque quiero repasar de nuevo un poquito los precios que estábamos viendo. En el sector textil reconocen que el gobierno ha cortado mucho el contrabando que había, por lo menos contrabando por acá por el puerto, por ahí en la frontera, sigue Argentina, el día de control de la frontera, pero se cortó mucho el contrabando, eso coincide, el empresario textil. Cortaron directamente el contrabando, antes entraban container y container de contrabando en negro, obviamente con tubernio político. Lo que pasa que iba al mercado negro de textiles, por ejemplo. Es verdad. El contrabando, eso ha sido un gran acierto de este gobierno, lo hemos reconocido. El tema que eso se contrapuso mucho con el tema del stock de DEJAI aprobadas en diciembre, que fue un gran error en el sector nuestro. De aprobar importaciones que estaban detenidas. Que estaban detenidas, un stock que estaba detenido de la administración anterior, se aprobaron compulsivamente. Voy a hablar un poquito con Orlando, la visión de economista. Si vos cortás el contrabando y después cortar las importaciones y los precios te vuelan, digamos, porque cortar el contrabando significa que, que estás cortando un poco también lo que entra a valor de precio de la salada. Tal cual. Y hay mucha gente que va y compra en la salada, más allá de que sea en blanco, en negro, como sea, porque no tiene dónde comprar, porque estos precios no los puede comprar. No. Entonces, los precios de producto blanco, marcas reconocidas y demás, hoy son inaccesibles. Entonces van por el precio o de la salada, y ahora están viendo algunos que, pues si no, los que tienen posibilidad de acceder a estos precios son los que se van a Miami, que hay un sector de la clase media acomodada que se ha ido los últimos años a Miami y venía con valijas y valijas repletas de ropa. Pero Maxi, lo que digo es, vos fíjate, lo estás señalando vos claramente en la placa. La salada, como cualquier otro, como la marca y todo, se abastecen tanto de mercadería local como de mercadería importada, pero también de mercadería local. Entonces, no es que el producto termina saliendo un determinado precio porque lo traemos importado. Ese es el gran error. A ver, el mercado textil argentino, para que se entienda bien, para todos los agoreros del libre mercado y demás, el mercado textil argentino, el 50% de todo el mercado textil argentino, que son 500.000 toneladas, 250.000 toneladas son importadas en la Argentina. El 50%. ¿Qué me están diciendo que no se puede importar en la Argentina, que no se podía importar en la otra administración, que no se puede importar en esta administración? El 50%. Díganme en qué sector industrial, otros sectores industriales, tienen el 50% de productos importados. Y aún así es carísimo. Y aún así es carísimo, pero no por la producción. Esto es lo que se tiene que entender. Lo que cambia traer importado o no traer importado es el margen de rentabilidad del comerciante. Absolutamente, eso es lo único que cambia. Porque todas las demás variables, los impuestos, los shopping, las tarjetas de crédito, las publicidades, todo eso no tiene nada que ver con el sector. Orlando, el gobierno debiera priorizar hoy
tratar de bajar la inflación, o hoy ya tendría que estar priorizando que se reactive la economía, ¿no? Porque yo digo, Macri está abriendo el déficit fiscal de este año, ahí tenemos un número que no sé si vos coincidís, va a ser 350.000, 340.000 millones de pesos. De pesos, sí. Esto es 45% más de lo que era el déficit fiscal del año pasado. El déficit fiscal primario se llama, ¿no? Ingreso versus gasto del Estado. Primario sin contar intereses. Sí. Esto es el primer semestre, ¿no? Más o menos estuvieron empatados ingresos versus gastos. Lo que pasa es que en el segundo semestre se viene todo el gasto fiscal, se dispara. Y obra pública. El gasto público. Claro, pues estuvo muerta la obra pública. Fíjense el desagregado. Cuando uno ve el desagregado, miren lo que subió. Subió fuerte planes sociales porque el gobierno hizo una especie de red de contención donde pudo. La seguridad social por el aumento a jubilados, la ampliación de la asignación por hijo y demás. Bueno, salarios porque se van ajustando según la paritaria 30% del sector. Y después pisó todo el gobierno, el primer semestre. Recortó un poquito de subsidio, gasto de capital. 5,9, nada. Es decir, lo licuó en términos reales. Con una inflación del 40%, 5% de aumento la... Hace lo mismo que hizo Scioli el año pasado. No invierto, tengo que pagar los sueldos. Claro. Y bueno, ¿con eso hasta cuándo puede seguir? Con esto va a terminar con un déficit fiscal de 340.000 millones de... Ahora van a gastar, parece, pero no parece ser muy rápido el gasto, ¿no? Miren esta cuenta. Si este es un cálculo que hizo Macroview. Si gasta lo que se supone que va a gastar en el segundo semestre, va a terminar el año con este déficit, que son 44-45% más que tal cual, el año pasado. Y esto estamos hablando del primario, porque si tomás los intereses es un poco peor. Bueno, consiguió financiamiento. Ahora no debiera preocuparse por, ya que está mandándole a los gobernadores, a los sindicatos y demás, poner un poco más de plata en la calle y que la economía se reactive. Trata de hacerlo, pero digamos también quiere frenar la inflación. Si pone más plata en la calle, los precios saltan. Si pone menos plata, hay recesión. Entonces están haciendo ese juego. Todavía este trimestre, julio, agosto, septiembre, va a dar menos que el tercer trimestre del año pasado. O sea, va a seguir en recesión por 3 meses más. En el cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre, hacia el final del trimestre va a dar mejor que el año pasado. Pero igual el año va a terminar menos 1,5, o sea, un año con recesión, y que Prat-Gay tuvo que corregir de más 0,8 a menos 1,5, es una corrección de 2 y pico puntos, que es bastante fuerte. O sea, no están pegando mucho ni en la producción ni en la inflación, porque también la inflación dijeron 20 o a lo sumo 25 como máximo. Y este año va a terminar en 40. Sí, puede ser en 40, no sabemos, pero en principio ahora la ciudad de Buenos Aires va a terminar 40 o 42 este año. Sí, puede ser, nosotros tenemos 37, pero hoy está en 46. El futuro pronóstico, claro, es 22, 23 para el año 2017 entero, pero siempre y cuando no hagan muchas correcciones. Mirá Macri diciendo, esto parece en medidas choqueantes, pero el ajuste ha sido gradual. Necesitamos asumir también una responsabilidad fiscal que se ha perdido, que se había perdido como rumbo en la Argentina y que nos va a llevar unos años volver a poner en caja todo. Siempre una forma gradual, aunque algunos digan que no es gradual. Pero bueno, el desfasaje fue tan grande que estos pequeños cambios que hemos hecho parecen que son mucho más choqueantes de lo que realmente se necesitaría dado el nivel de desfasaje. Bueno, el gobierno sigue, ya estamos con Sebastián Galmarini, está el diputado Pedrini del Frente para la Victoria, Juan Carlos Morán, que es el subsecretario de Interior, de Seguridad Interior, y está Jorge Mancini, que es una de las manos de derecha de Moyano. Moyano tiene varias manos de derecha, ninguna izquierda últimamente. A ver. Sí, tiene. A ver, no, es un chascarrillo para don Hugo Moyano. A ver, ahí está Macri pidiendo paciencia. A ver, creo que lo más también grave, la frase hoy de Aranguren es antológica. Hoy de Aranguren dijo, le pedimos a los que nos votaron que tengan paciencia o aguanten, algo así, ¿no? Respecto a lo más grave, Maxi, de esta situación es lo que denota claramente el alto grado de improvisación en la toma de decisiones.
o intervenimos y lo hacemos mal como hicieron en el sector lechero, o no intervenimos y decimos que las fuerzas del mercado liberadas van a equilibrar oferta y demanda y vamos a encontrar baja de precios. Y lo que se nota con mucha claridad en esto es que no hay una política antiinflacionaria. No tienen claro si lo van a hacer por la baja de demanda, si lo van a hacer vía las importaciones. No tienen claro cuál es el programa económico para encontrar un rumbo, para salir del proceso recesivo y para no enfrentarse al peor escenario económico, que acá Orlando seguramente no me va a corregir, que es la estanflación, que es a donde nos dirigimos en este momento. A ver, Morán, Mancini. No, a ver, sí. Hay cosas que desde la macroeconomía se tuvieron que solucionar y que es bueno recordarlas, porque no hace 7 años que gobernamos. Venimos de un gobierno de 12 años en el cual llevamos 7 meses. Y obviamente, como dice el presidente Mauricio Macri, las soluciones no van a ser de un día para el otro. Ahora, se solucionaron algunos temas de los cuales salimos, como el tema de los holdouts, como el tema de tener no había 2 tipos de dólares, había 5 tipos de dólares con el cepo. En realidad se han ido solucionando algunas cuestiones macroeconómicas, se han también dado algunas medidas que tienen un impacto en la microeconomía, en la cuestión social, como son, por ejemplo, ir hacia una asignación universal, verdaderamente universal, y ahí se aumentaron más de 500.000 de personas que antes no se le daba la asignación. Se toma la decisión sobre el tema de los jubilados. A mí no me parece que en principio es un problema que los gastos que más se aumentaron, fíjense, son la seguridad social, porque es el tema de los jubilados, es el tema también de la asignación en lo social. Obviamente ahí reasignó el presupuesto como pudo. Pero a partir de ahora se está planificando también una cuestión en la obra pública. La obra pública no es que se paró el 1 de enero. A partir de principio del año pasado, mitad del año pasado, la obra pública en la Argentina estaba parada. Y obviamente que a partir de ahora no solamente vamos hacia planes de obra públicas trabajándolos con los gobernadores, sino que a su vez el ministro Frigerio, que es el ministro del Interior y Obra Pública, está pensando también en una ley de obra pública que garantice transparencia, intervención de la Comisión de Defensa de la Competencia, auditorías externas, es decir, vamos a tener mayor inversión, mayor obra pública, con transparencia, que es lo que corresponde al hoy gobierno. Macri hizo 2 anuncios importantes, uno con gobernadores, en el cual estaban todos los gobernadores, los que hasta hace 10 minutos eran ultra kirchneristas, ¿no? También firmaron todos, porque además de recibir 12.000 millones de pesos este año de devolución de coparticipación, van a recibir otros 26.000, 27.000 millones de pesos de préstamos del ANSES muy baratos. Todos firmaron, todos firmaron los préstamos, todos pidieron hoy préstamos. Salvo La Pampa. Salvo La Pampa. Sí. Bueno, Berna no firmó. Bueno, todo el resto firmó y son préstamos de ANSES que van a usar 15% anual en pesos, con una inflación del 40%. Es ojalá pudiéramos tomar nosotros ese préstamo para pagar sueldos, porque están todos buscando financiamiento. Y estaban todos. Y después el anuncio con los sindicalistas también. Abrió la billetera con los sindicalistas pagándole el tema de las obras sociales. Está abriendo a pura billetera Macri, alineando el escenario político. Creo que es una necesidad también cambiar lo que vimos en el primer semestre. Nosotros somos muy críticos del programa económico, pero el diputado Pedrini es muy crítico, el diputado por el Chaco. Pedrini es muy crítico del programa económico del gobierno y demás. Ahora el gobernador. Pero hay que ver. El gobernador del Chaco está hecho una cera hay que ver. Vamos a ver el vaso. Es uno de los gobernadores. Permiso. Junto con Bordet de Entre Ríos, junto con Uñac de San Juan, con Casas de La Rioja, que están jugando un acercamiento muy fuerte. Vamos a ver y dándole la espalda a Capitanich, ¿no? En el caso. Vamos a ver el vaso medio lleno. Es muy importante la reactivación de la obra pública. El ministro Frigerio es una persona que tranquiliza al interior. Cuando visita el interior, lleva un bálsamo y genera expectativa. El interior está parado, está absolutamente parado en la obra pública. El que tiene un plan, que esperemos lo implemente cuanto antes, es el ministro Frigerio. Bueno, Pedrini, pero seguí un poquito, que la idea era que viniera más opositor. No, esperemos que empiece a pagar. Ahora, no, porque lo que está diciendo Pedrini, la frase del chino
del Chino Navarro hoy que dice que no la vio a Cristina el domingo para nada, porque prefiere ver películas los domingos? No, te estoy diciendo, chao, no queda nadie. empezamos, te estaba diciendo que no estábamos... Ahora sí, vamos. Que no estábamos de acuerdo, que esto es necesario. Hay una suerte... yo creo que Axel Kicillof se debe sentir reivindicado en los últimos tiempos, porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Blanqueo, mayor gasto en obra pública, más recursos a través de los jubilados, los salarios están quedaron muy abajo con el 31%. Es decir, usted dice que Macri está haciendo kirchnerismo de buenos modales. No, eso dice Esper. Yo lo que digo es que Axel Kicillof no estaba tan errado cuando planteaba algunas políticas económicas de desarrollo, y vemos lo que hoy está sucediendo y la necesidad que tiene el gobierno de justamente gastar más. Mancini, ¿qué parecería? La obra pública estuvo parada de mediados del año pasado, no es que la obra pública se paró a partir del 10 de diciembre. La realidad es que hubo una caída de la obra pública, se dejaron de pagar las obras públicas que había en la República Argentina para invertirla o poner la plata en otro lado, en campaña, en lo que sea, y la verdad que eso generó desocupación. Por supuesto que hay que reactivarlo y hay que volver a generar empleo. Esto es una realidad. Con respecto al tema de... Se paró en diciembre la obra pública. No, la obra pública se paró en el interior se paró en diciembre. Desde mediados del año pasado está parada la obra pública. Maxi, otro dato interesante, en la reunión esta con los gobernadores, no logró uno de los propósitos que tenía el presidente Macri, que es lograr consenso en esta negociación para una necesidad impostergable para la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que es tratar de ir impulsando el fondo del conurbano, ¿no? Que Vidal considera que es realmente indispensable para enfrentar el año que viene el proceso electoral que se viene, y fundamentalmente para tener cierta solvencia fiscal después del desastre que ocasiona. No es para enfrentar el año que viene. Nosotros, yo creo que hace años se viene discutiendo el tema de la coparticipación. Pero mirá si los gobernadores antes de la elección del año que viene le van a dar a Macri hace más de fondo para la provincia de Buenos Aires. Esto probablemente hace más de 10 años que se viene discutiendo el tema de la coparticipación de la provincia. La intención del oficialismo es que lo defina la Corte. A ver, una pregunta. Hoy con ¿qué fue lo de las obras sociales? Reconocerle la deuda de los 30.000 millones de pesos. La verdad que voy a hablar con total objetividad porque yo no administro ninguna obra social sindical. Así que puedo hablar con autoridad y puedo decir lo que realmente sé. Nosotros, desde hace muchos años, el movimiento obrero viene reclamando, dentro de tantos reclamos que se venían haciendo, era el tema de la deuda que se tenían con las obras sociales. ¿Sí? Bueno, nunca se escuchó, nunca se hizo eco el gobierno anterior del reclamo que se llevaba adelante del movimiento obrero, debido a que no había ningún tipo de respuesta con respecto al tema de devolverle a las obras sociales, que es plata que corresponde, que es de los trabajadores, que pertenece a la salud de los trabajadores. Este gobierno... Ahora, todo el plan que se anunció es muy bueno. Este gobierno, la verdad, es muy interesante es lo que corresponde, es devolver la plata que... Lo hace justo el mes en el cual ¿por qué? creo que el viernes estaban emitiendo un documento económico muy crítico contra el gobierno, las 3 CGT, y después se unificaban. El 22 de agosto. El 22 de agosto con posibles anuncios de medida de fuerza. Pero a ver, tenemos que ver y tenemos que tener una mirada... Del vaso medio lleno, sí. No, pero igual tenemos que tener una mirada objetiva. El tema de la obra social no va a seguir. Todos los reclamos que se venían llevando adelante, no ahora, desde hace 5 años atrás, los que realmente defendíamos los intereses de los trabajadores, porque hoy veo muchos que eran perritos falderos y a partir del 10 de diciembre se convirtieron en Rottweiler, en defensa de los trabajadores. Entonces digo, los que veníamos desde hace mucho tiempo reclamándole al anterior gobierno, vamos a seguir reclamando. Yo pertenezco al espacio... Cambiemos, y por supuesto estoy en el movimiento obrero con el compañero Moyano y soy diputado provincial por Cambiemos, y la verdad que seguir llevando adelante los reclamos que corresponde a los trabajadores me parece que es lo que corresponde, es decir, defender que no perder el poder adquisitivo de los trabajadores, defender la fuente de trabajo como lo veníamos haciendo, seguir luchando por el impuesto a las ganancias. Fíjense en una cosa, nunca tuvimos una sola respuesta del anterior gobierno de todos los reclamos que veníamos haciendo. Este gobierno asumió hace 8 meses y
empezó a solucionar el tema, un tema tan sensible como es la salud de los trabajadores, reintegrándole a las obras sociales sindicales lo que les corresponde. Hizo lo que corresponde. El impuesto a las ganancias seguramente van a decir, bueno, ya lo tendrían que haber devuelto. Por lo menos después de el año, creo que 2000, de la tablita de Machinea, este gobierno ya está poniendo en discusión de modificar la tablita de Machinea, de modificar la tabla y realmente ponerla en práctica el año que viene. Cosa que nosotros no habíamos escuchado ningún tipo de respuesta. Nosotros vamos a seguir reclamando. Moyano, ¿cómo lo trata Mancini Moyano? Porque está más oficialista, Mancini está muy oficialista. No, por supuesto. Moyano lo sigue teniendo como hombre de confianza. Yo lo considero mi conductor, mi líder y un amigo. Está bien, está bien. Moyano juega en varias mesas. No juega en varias mesas, juega una sola. Está del lado siempre de los compañeros. Habla con Santilli, habla con sector del peronismo. Está bárbaro. Digo que hace equilibrio, como... Por eso hoy no estuvo, ¿no? Y tampoco estuvo Luis Barrio Nuevo, que fue uno de los armadores. Uno de los que negoció claramente toda la movida. Lo bueno, me parece que no quieren estar en la foto hoy con Macri, porque saben que tienen anudado por lo menos. Pero sí es un reclamo que venimos haciendo históricamente. Ahí, sí. Ya, el que estuvo fue Caló, ¿no? Sí. Está ahí la foto, ¿no? De Caló, es decir, el que era el sindicalista mimado de Cristina, el sindicalista oficialista el líder por excelencia de la CGT oficial. En los últimos años. Es el sindicalista que hoy estaba ahí. ¿Se acompañaban los reclamos que nosotros veníamos haciendo desde hace 5 años? Yo pregunto, esta es la. Bueno, el salario, es el sentido común. Ahora las paritarias serían sobre el costo de vida. Ahora hay una caída del 10%. Techo, ahora hay una caída del 10% en el poder adquisitivo de los trabajadores. Perdón. ¿Cómo que no? Años anteriores ponían techo a las paritarias. Hoy no hay techo a las paritarias. Sí, y negociaron con el 10% menos. Hay una pérdida del 10% del poder adquisitivo y 50.000 despedidos. Pero me quedo con el techo a las paritarias. Se queda con el techo a las paritarias. Pero y obviamente si perdieron el 10%. A cuánto hay de inflación, cuánto hay de paritaria. Me parece que el dato que decía Maxi acá, que una persona del Frente por la Victoria reconozca el accionar y el trabajo del ministro Frigerio, que una persona que viene del movimiento sindical, persona del equipo de Moyano, también haga reconocimientos del gobierno, es lo que de alguna forma genera expectativa en la Argentina de que vamos por el buen camino a pesar de los esfuerzos que se están haciendo y a pesar de que faltan muchas cosas a solucionar. Yo me falta a mí sumarme a la buena relación con Frigerio. Vamos a hablar bien de Frigerio. A mí lo que me parece, Maxi, que acá seguimos en esta falsa dicotomía entre una economía que interviene y interviene mal en todo, como lo hizo durante muchos años Moreno, o en una economía donde no intervenimos y dejamos a la deriva sectores de nuestra economía que impactan sobre el trabajo, sobre la inflación. Me parece que tenemos que encontrar un equilibrio. El gobierno arrancó su gestión diciendo nosotros vamos a conseguir inversión extranjera directa sobre nuestro país y va a haber un segundo semestre donde la inversión va a ayudar a que haya mayor oferta y vamos a aplacar la demanda. Evidentemente cambiamos ese primer planteo del gobierno, no atendimos uno de los problemas que claramente todos acompañamos y nosotros lo hicimos desde la gestión, nosotros le dimos garantía de gobernabilidad, acompañamos herramientas de gobierno en la nación, en la provincia de Buenos Aires. Ahora lo que encontramos es que contrariamente a lo que dijimos hace un año, que uno de los problemas era el alto déficit que tenía la economía y lo poco sustentable que era seguir en ese camino, es que hoy tenemos aún más déficit del que teníamos cuando arrancamos. Entonces, o trazamos un diagnóstico y acompañamos ese diagnóstico con una serie de políticas para uno o para otro lado, o digamos las cosas como son. No hay blancos y negros. Hay que intervenir y hacerlo bien. Y hay que correrse cuando el Estado genera una intervención mala en algunos sectores de la economía. ¿Hubo o no hubo reunión Máximo Kirchner-Massa? No hubo reunión Máximo Kirchner-Massa. Y es más, ¿la va a haber? Yo siento generalmente que cuando aparecen ese tipo de noticias es porque hay algún interesado por medio. Sí la hubo en el marco del diálogo institucional en la Cámara de Diputados. Máximo Kirchner está sentado a 50 metros. ¿Sí Sergio Massa en la Cámara de Diputados? No se juntaron en la reunión esa famosa que inventó una revista en un lugar. A ver, ¿cómo salieron, Beto, hoy Gioja y Pichetto los dos, a criticar a Cristina? Muy duro, ¿no? Muy duro. Gioja que tuvo una frase
le dijo a Cristina, es fácil estar lejos, venir por ratos y decir un montón de cosas. Y prácticamente lo que le están diciendo es, tómatela, deja de complicarnos. Y me parece que también, tanto el presidente del Consejo Nacional del PJ como Pichetto, que me parece que hoy es más el titular del peronismo por la interlocución que tiene con los gobernadores y el poder que sigue teniendo interno en el bloque más importante. Pichetto hoy responden a los gobernadores y dicen, Cristina, como comentarista de la política, nos complica. Exactamente, que quizás los gobernadores en este momento no quieren hablar de ese tema. Pichetto, que ha trazado una línea, o por lo menos rompió, o es uno de los primeros que ha tomado distancias, no tiene ningún problema en plantearlo, y me parece que comienza a generar una especie de influencia mucho más importante que la de Gioja y obviamente que la de Scioli, Beto, que son hoy los por hoy límites está que te pone la totalmente... realidad. Entre el discurso mágico y la realidad de gobernar es la distancia que toma todo el mundo de un kirchnerismo que se disolvió. En 3-4 meses desapareció. Se disolvió directamente. A ver, miren lo que decía Pichetto y Gioja. Cuando nosotros dejamos el gobierno, los argentinos, tanto en el sector público como en el sector privado, debían únicamente en moneda extranjera el 11%. Entonces, si además de hacer todo eso, dicen que es por lo que se robó el gobierno anterior, entonces me parece que más que perseguirnos judicialmente deberían darnos un premio Nobel de Economía. También creo que sería bueno que los expresidentes no hablaran de cuestiones de coyuntura. Acá hay un proceso cultural que hay que modificar en la sociedad argentina. Cuando un expresidente termina su mandato, en general en los países desarrollados, con un nivel de democracia avanzada, no hablan. Hubo 2 grandes represas en San Juan en materia energética que también fueron ejecutadas, visitadas y pagadas por la nación, pero visitadas, ejecutadas y adjudicadas por las provincias a 2 grandes empresas como Panedile y Techin. Yo inauguré una de ellas. Entonces tenés grandes contratistas. Por eso yo decía la otra vez que el Poder Legislativo tiene que constituir una comisión bicameral, no de investigación, porque acá no hay nada que investigar, hay que auditar. Muy fácil estar lejos y venir de al rato y decir un montón de cosas y después volverse. Me parece que lo que vale es trabajar todos los días, si lo quiere hacer, ¿no? Habla una cosa, Beto. Gioja se hincha las pelotas con Cristina, lo mismo que Pichetto, porque Cristina tiene una frase, no la represa de San Juan, que no le importa a nadie la represa de San Juan, sino que tiene una frase en la cual dice, el Frente para la Victoria no es ni oficialismo ni oposición, ¿no? Porque el gobierno tiene minoría en ambas cámaras, tiene minoría en diputados y tiene minorías en el Senado, y está pasando un montón de leyes que la oposición no puede frenar. Claro, eso es lo que enoja a ellos. Cristina, pasándole factura a Gioja y a Pichetto. A Gioja, que de alguna manera es un hombre influyente en la Cámara de Diputados, y a Pichetto porque maneja el Senado. Entonces, ese es el enojo de Cristina, y la respuesta tiene que ver con eso, pero también, insisto, cada vez que volvió la expresidenta, le hace un enorme ruido al peronismo y sobre todo a aquellos que quieran racionalizar o rearmarse, claro. O el Chino Navarro, muy fuerte, dice, no la vi a Cristina, prefiero ver películas los domingos. Bueno, el movimiento Evita está cada vez más desesperado que el Frente Renovador. Le tira centros al Frente Renovador esperando. Es decir, rearmar detrás de Massa y de otros sectores del peronismo. Son muchos, ¿no? Los sectores. Alguna alternativa al macrismo. Exactamente. Hay algunas cuestiones que precisamente plantea Pichetto ahí y me parece que son interesantes. En realidad me parece que hay una cuestión de lograr acuerdos entre el Parlamento y buscar consensos. Cuando Beto planteaba recién el tema de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, evidentemente una ley de coparticipación no la puede cambiar ni siquiera 5, 10, 15 o 20 gobernadores de acuerdo. Es una ley convenio que seguramente en algún momento van a tener que debatir este tema en el Congreso de la Nación, pero me parece que es muy interesante también comprender la necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires con un conurbano y una zona muy vulnerable para recuperar ese fondo de lo que fue el conurbano bonaerense, que hoy hay algunas provincias que reciben más de la propia provincia de Buenos Aires a la que fue. Pero para eso y eso es lo que quiero decir, eso es un tema que también necesita
un debate, un consenso en términos federales, pero en términos también de Nosotros vulnerabilidad. presentamos un proyecto a principio de año de 2 bloques, del bloque del Frente Renovador y del PJ en la provincia de Buenos Aires, acompañando la derogación, el pedido de la gobernadora de derogar el pacto fiscal y que la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, que es el organismo competente, reclame la deuda que la Nación tiene con la provincia de Buenos Aires por el fondo de coparticipación, que es por el fondo del conurbano, que es distinta a la coparticipación. Hoy, el fondo del conurbano en la provincia de Buenos Aires son apenas unos pesos más de 650 millones de pesos, que es lo mismo que recibe la provincia de Tierra del Fuego. Ahora, también es cierto que solamente con la decisión del gobierno nacional de devolverle a la provincia de Buenos Aires y descongelar ese fondo, alcanza. Y nosotros lo decimos habiendo acompañado... Alcanza solamente con a ver, la estoy sin tiempo, estoy sin tiempo. A ver, Pedrini quiere decir algo. Sí. Creo que las provincias se van a oponer terminantemente a cualquier modificación del régimen de coparticipación. Creo que va a terminar en la Corte, esta cuestión va a terminar en la Corte Suprema. Si la provincia de Buenos Aires requiere más fondos, que está bien que los necesita, debe salir del presupuesto nacional, o porque el resto de las provincias realmente no están en condiciones de aportar más dinero. Y lo de Cristina, se la ataca permanentemente. Volvió a ocupar el centro del escenario. No hay una dirigente en el peronismo que tenga la cantidad de votos que... Lo que hay que discutir si es peronismo. El gobierno quiere ponerla en el centro del escenario, digamos. Absolutamente no hay más. El gobierno está feliz con Cristina. Y el peronismo. Me parece que una confusión terrible. Cristina se le deterioró demasiado rápido a las necesidades que tendría el gobierno de tenerla desgastada así el año que viene, ¿no? O por lo menos que le llegara como candidata. Lo que pasa es que con el cambio de gobierno también se terminó por 4 gobernadores nuevos que van a generar un nuevo escenario seguramente, que es lo que tenemos que ver. Yo creo con el 4 gobernadores. 4 o 5 gobernadores nuevos están trabajando. ¿Los que nombré? Y mucho, sí, en generar una alternativa política. ¿Y Pepo también? Pepo forma parte de ese grupo. Sí, sí. No, nos quedamos sin tiempo. Uno imagina, todo el peronismo quiere correrla a Cristina. Y el gobierno dice, dejen a Cristina ahí en los medios. No es así. No, lo que pasa, yo digo, con el cambio de gobierno, con el cambio de gobierno también se recupera el tema de la República y se termina con el cepo judicial. Y eso genera el deterioro de Cristina en términos de lo que había sido la corrupción de su gobierno. Gracias a todos. Me quedé sin tiempo con el tema de lo que dijo hoy al colega Luis Gasulla Lázaro Báez, ¿no? Que dice que Cristina me usó de forro. Sí. Dijo no solamente Cristina, sino que todos me usaron. Me parece que Lázaro... Lo que da a entender es que hay un acuerdo para terminar en él y no ir más arriba. Lo que pasa es que no cuenta más nada. Pero después siempre dice yo no robé absolutamente nada en la obra pública, no había sobreprecio. Cristina tampoco firmó nada, era todo de... Es más de el lo Congreso mismo. Era el que aprobaba el presupuesto. Es más de lo mismo lo que plantea Lázaro Báez. Le pega un poco a Néstor, diciendo que era bastante amarrete, le pega a Cristina, pero no da información, es decir, por ahora no sigue el camino de Fariña. No hay un quiebre entre Lázaro y Cristina por ahora. Y por lo menos no hay un quiebre de parte de él, de admitir el delito y en función de eso responsabilizarla a la expresidenta como pretende Fariña y como esperaban tantos, ¿no? En colaborar con la justicia. En colaborar con la justicia. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Quédense en Canal 26, ya está llegando Pablo Rossi con Conversatorio. Nos reencontramos mañana.